Estamos aquí con Diego Ramos, que nos está visitando, en su carácter de politólogo, un amigo de la casa, aparte de licenciado en Ciencias Políticas, hombre que practica la politología y hombre de lo que es también la teología. Hoy comienza lo que se conoce como el Triduo Pascual. El mundo entero de la cristiandad se centra en estos días cargados de muchos sentidos, ¿no? Un tiempo de mucha guerra, mucha violencia, donde la guerra pareciera estar marcado también por lo religioso, ¿no? Particularmente en estos tiempos en lo que es esta guerra entre Donald Trump y lo que sería, digamos, Irán, y con todas las secuelas y todas las consecuencias que estamos viendo todos los días pasar. Y hoy escuchaba en televisión que decían que Irán no va a poner la bandera blanca nunca, en visión justamente de la convicción teológica que tiene su vida misma, ¿no? Y uno se puede preguntar a qué nos convoca la Pascua, desde dónde más puede reflexionar uno. ¿Es solo un tiempo personal e individual? ¿O será que también hay que pensarlo tal vez desde un compromiso, se puede decir, ético-cristiano? Pensar la Pascua desde una teología pública. ¿De qué estamos hablando hoy, Diego Ramos? Qué introducción, Charlie. ¿Viste? Bueno, interesante, Charlie, esta semana que arranca, que comienza, que es una semana con profundo sentido para muchas personas del mundo cristiano, pero también para el resto de las sociedades que de una forma u otra no pueden dejar de sentir o de percibir lo que significan estos tiempos, ¿no? Esto también, introducción que acabas de hacer, Charlie, también Sí. nos lleva a preguntarnos, replantearnos, también desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde otra visión, el sentido también de la Pascua, ¿no? Por ahí hay como, si se quiere, una especie de creencia de que solamente tiene que ver con una práctica, un ejercicio personal, individual, que sí lo es, pero Sí, que sí. no se agota ahí, no termina ahí, sino que siempre está la pregunta constante, la pregunta que nos debe inquietar, que tiene que ver justamente con la pregunta del otro. ¿Quién es el otro para mí, ¿no? Cómo la realidad de los demás, las situaciones complejas que viven, me interpela o no me interpela, ¿no? Entonces Sí. ahí creo que hay una fuerte llamado a poder repensar esto de la Pascua, que no solamente es un hecho cultural, sino que también tiene connotaciones éticas, ¿no? Ese planteo ético-social introductorio que vos decías, Charlie, es justamente por ahí también donde podemos llegar a comenzar a repensar esto de la Pascua. Hay un elemento ético-social cristiano que signifique ese elemento ético-social cristiano. Y en la otra parte de la introducción decías, Charlie, Sí. hay un mundo, una situación geopolítica Complicado. complicada, Sí, de sí, sí. guerra, de muertes, de mucha violencia, atravesado por lo teológico y lo religioso, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vamos como a empezar a desandar esto que nos convoca hoy, que es esto de la teología pública, ¿no? Pensar la Pascua desde la teología pública. Y si uno, y este tema también ya lo hemos hablado aquí, pero vale la pena volver a repasarlo para poder entender un poquito mejor. Si uno va a los libros como el Génesis, Ujú. en los primeros capítulos, hay una iniciativa de Dios en cuanto a la creación, ¿no? Hay una Sí. creación, hay un diseño, hay una organización, hay un plan estratégico, hay un orden, ¿no? De crear, de la creación del mundo. Y en ese sentido de la creación es cuando Dios le va a decir a los hombres, el hombre y a la mujer, Ujú. que gobiernen, ¿no? Les da la facultad de gobernar. ¿Gobernar qué? Todo, gobernar todo. Les pone al frente toda la creación para que se hagan cargo, se hagan responsables. Y esta responsabilidad ya introduce un primer elemento que es la ética del cuidado, ¿no? No es una entrega de responsabilidad vacía, sino que hay una responsabilidad de una ética del cuidado.
Y esa gobernanza o ese gobierno que le otorga Dios a los hombres es de gobernar, y dice así en los primeros libros del Génesis: gobiernen todas las aves, gobiernen todo lo que hay en la tierra, y gobiernen todo el orbe, todo. Y gobiernen a las bestias, gobiernen también. Y hoy vemos nosotros como un intento en el mundo de esta situación belicosa, conflictiva, deshumanizante de la guerra, que también hay como una vuelta hacia un nuevo Génesis, ¿no? Hoy el ser humano, los gobernantes, los más poderosos, están planteando la necesidad de ellos, por supuesto, de colocar en el mundo la idea de un nuevo Génesis, una nueva creación. Pero acá hay algo que va a la inversa, va a contramano. No es gobernar a las aves del cielo y a las fieras, sino que a la inversa. Las fieras necesitan o las fieras quieren gobernar, ¿no? Hay una contradicción. Tremendo. Entonces ya esa ética del cuidado primera, esa propuesta primera que tiene que ver con la ética del cuidado, queda como anulada, ¿no? Y hay otro planteo que es de destrucción, ¿no? Ese proceso civilizatorio de la creación, de humanización, queda truncada a partir de esta lógica de creación destructiva, es destrucción, ¿verdad? Pero si uno sigue revisando desde la teología pública, y después ya vamos a ir viendo que esto de la teología pública, que tiene que ver, porque en el fondo estamos hablando aquí de fe y política, ¿no? De una ética cristiana con responsabilidad social. Hay también un texto, el famoso relato de Caín y Abel, ¿no? El primer fratricidio, en donde aparece Dios y le pregunta a Abel, ¿qué has hecho con tu hermano? Sigue la pregunta fuerte, insistente, significativa, orientativa a la construcción de la responsabilidad con el otro. ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿No? Es una pregunta que hoy, pleno siglo XXI, en nuestra actualidad, vuelve y se presenta de vuelta, y más en estos tiempos de Semana Santa, que volvemos al principio, puede ser un momento de personal, de reflexión, de introspección, exactamente, pero no puede estar ausente este planteo ético en relación al otro. ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿No? Frente a tantas situaciones, tantas realidades, tantas adversidades, la pregunta se vuelve a imponer. ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Qué haces con tu hermano? ¿No? Esto también va marcando una ampliación de la responsabilidad del ser humano en el cuidado de la humanidad, ¿no? Y si uno avanza en los textos, va a encontrar, ya nos vamos aproximando a la primera Pascua judía, que es cuando se pasa el Mar Rojo. Previo a eso, hay un texto de la Biblia donde, en Éxodo, donde dice que Dios escucha la aflicción de su pueblo. He escuchado la aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor, ¿no?, frente a la opresión, ¿no? Fíjate, claro, que ya aparece otro elemento más. Te va dando la idea de que esta creación del Dios tiene una ética del cuidado, tiene una responsabilidad con el otro y rechaza todo sistema, esquema, estructura de opresión. Y cuando dice he escuchado el clamor de mi pueblo, su angustia frente a la opresión, está hablando del faraón. Está hablando que Dios rechaza todo esquema de sistema político, económico, cultural, hegemónico de dominación y destrucción, porque atenta con ese primer principio que hemos hablado al comienzo del Génesis, que el Génesis tiene una intención de orden, de creación y de humanización, no de destrucción. Entonces ahí vamos nosotros descubriendo estos elementos que nos vuelven a replantear esto de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Hasta dónde uno necesita pensar, reflexionar? ¿Es algo meramente individual? Hay otro texto también que aparece en el Levítico que se llama, y hace poco también la Iglesia Católica festejó esto, que es el año jubilar.
¿qué es el año jubilar? Sí. ¿No? En el Antiguo Testamento, el año jubilar también es una decisión, una definición política y económica de dignidad hacia la persona, porque cada 50 años Dios le va a decir a Moisés que cada 50 años revea la situación en la que vive el pueblo. Si hay personas que tienen deuda, perdonar las deudas, ¿no? Condenar las deudas, la condenación de las deudas, perdonar las deudas. Si estabas esclavizado por cuestiones de deuda, liberarlos. Era un tiempo para que los esclavos vuelvan a sus hogares y para que las personas recuperen sus tierras. Mirá el sentido jurídico, político, económico, de sentido de dignidad y humanidad que tiene ese mandato. El año jubilar. Y si vos vas ya al Nuevo Testamento, ya en el Evangelio de Lucas, aparece Jesús diciendo: yo he venido a dar vista a los ciegos, liberación a los oprimidos en este año de gracia del Señor. Reabre un año jubilar. Es decir, que ya aparece en la práctica de Jesús, aparece una pedagogía, un transitar, una visión y una misión que no oculta la responsabilidad de la situación histórica política. Imaginemos el momento de la época, también un imperio, ¿no?, de dominación como era el Imperio Romano. Y en ese Imperio Romano, en ese proceso de político, económico, cultural de dominación, hace su aparición pública, y aquí ponemos la palabra pública, la primera aparición pública en un templo es la expresión fuerte de comunicar cuál es su decisión de transitar ese mundo, dar vista a los ciegos. Ahora, vista a los ciegos no solamente en la cuestión clínica, claro, sino cómo podemos ver, cómo ver, qué has hecho con tu hermano, dónde está tu hermano, ¿no? El ver, que podamos ver la realidad de la situación, de los escenarios, las complicaciones, ver, reconocer la situación y asumir la responsabilidad de poder acompañar para dar un sentido de transformación. Y ahí es donde aparece, va construyéndose este sentido de la teología pública. La teología pública es esa responsabilidad de poder asumir la historia que nos toca vivir, no por una construcción individual, sino por una construcción colectiva y comunitaria sobre todo, ¿no? Es ahí donde en este relato bíblico de Lucas aparece de vuelta el diseño de Dios, que la construcción de la humanidad tiene que ver con un sentido colectivo, humanístico, de reconocimiento y de asumir responsabilidades históricas frente al otro, ¿no? Y vamos aquí a como ir terminando esto, sí, esta idea de la teología pública. Hay un texto muy interesante, muy fuerte, que está en el Evangelio de San Juan, que es cuando se hace la famosa multiplicación de los panes. ¿Sí las escuchó, Charlie, verdad? Sí, de los vinos también. Esa te gustó. Esa es la más interesante. Sí, la más pasional. La más pasional. En la multiplicación de los panes y de los peces, que está en varios evangelios, pero en el Evangelio de San Juan dice que Jesús va a un lugar que se llama Tiberías, ¿no? ¿Qué es Tiberías? Tiberías es una región. Tiberías fue creada en honor al emperador Tiberius. Tiberius, si había alguien perverso, malo, cruel, era Tiberius, ¿no? Un personaje que se lo reconoce como los demás emperadores, con esta lógica de política de usurpación de las tierras, vaya si no vivimos esto, de altos impuestos y de muchísima crueldad, ¿no? Pero fíjate vos que... Cualquier parecido con esta realidad es una mera coincidencia histórica. Tal cual. Sí. Y vos fíjate que el lugar donde decide Jesús hacer la multiplicación de los panes es en el corazón del imperio. Es decir, ese imperio deshumanizante, ese imperio que se presenta como la mayor crueldad y el mayor individualismo, ese imperio que refleja el desentendimiento de las situaciones de la realidad, Jesús dice: yo voy a hacer este milagro en el corazón del imperio. Es decir, que en el corazón del imperio
va a poner un elemento de la organización. Mirá lo que estamos hablando aquí, ¿no? Le dice, maestro, aquí la gente ya se tiene que ir porque es tarde. Vete despidiéndola, ¿no? Como diciendo, no te hagas cargo, vamos desentendiéndonos y has cumplido con tu rito. ¿Sí? Hay que mandar a la gente a la casa. Y Jesús dice, no señor, aquí no se va nadie. Primero vamos a comer. Claro. Pero ¿de dónde vamos a sacar? Le dice, no hay nada. Bueno, empieza a pensar, ¿qué hay? No hay una moneda. No hay una moneda, no hay nada. Cualquier parecido con esta realidad, totalmente, mera coincidencia. Mera coincidencia. Y entonces aparece uno y dice, mire maestro, aquí hay un changuito que tiene un pescado y tiene unos pececitos, tiene panes. Bueno, organícenlo, miren la palabra. Aparece la categoría de la organizan a la gente en grupos de 50 y de 100. En el corazón del imperio opresor romano, Jesús organiza el pueblo. Una teología pública que se presenta con todas las letras y el sentido profundo de la otredad. Una teología pública que en el corazón del imperio decide no temerle a la opresión, sino de poner la creatividad absoluta para ver cómo resolver las amenazas de la muerte. Tiberías no es un lugar neutro, ¿no? Tiberías no es un lugar neutro decidido por Jesús. Él decide dónde va a ser la multiplicación de los panes. No es algo que no está tenido en cuenta, no es algo que no se lo ha pensado, lo piensa y lo diseña a dónde lo quiere ser. Si el hambre es un hecho político, Jesús responde con un hecho político, la multiplicación de los panes. Organícenlo ustedes en grupos de 50 y de 100 y vean cómo resuelven la situación de la comida. La teología pública presente en el ejercicio de Jesús, no una estructura ni una lógica individual o individualista, sino de compromiso con el otro, con la otredad. Esto, Charlie, también, esto de los panes, de la multiplicación, también tiene que ver con una economía alternativa, también tiene que ver con la creatividad y la posibilidad de poder compartir. ¿Cuál es el mayor milagro? Para algunas experiencias religiosas, el milagro es extraordinario. ¿Sí? De la nada sacó 100 de pescado y 100 de panes. De panes, sí. Pero el mayor milagro fue la creación de la conciencia colectiva de los que estaban en ese momento para que primero se organicen, segundo para que se reconozcan y tercero para que compartan. Ese es el milagro. La multiplicación de los peces y de los panes se dan porque hay un reconocimiento, hay un sentido de otredad. Sentido de comunidad. Sentido de comunidad. Yo te reconozco como parte de mi vida, como parte de mi historia. Yo tengo una responsabilidad con vos. Yo tengo una creación también con vos. Y seguramente en esos grupos de 50 y de 100 habrá habido personas que habrán dicho, yo no tengo nada. Y yo solamente tengo un pedacito de pan. Y en esa situación, en esas realidades del que tiene y no tiene, es donde se produce el milagro. Se comparte, ¿no? Y por ahí a lo mejor haciendo una analogía con la última cena, ¿no? También. Que hoy, Jueves Santo, la última cena, es la mesa donde se comparte el pan. Se reparte el pan, se lo comparte el pan y le da un sentido comunitario, ¿no? Esta teología pública es esta manera de entender la pedagogía de Jesús, es poder también ir mirando desde otra manera, desde otra perspectiva, el sentido de la Pascua. ¿Para qué sirve la Pascua? ¿Qué sentido tienen las religiones si no humanizan? ¿Qué sentido tiene el rito, el culto, la liturgia? Si la pregunta de ¿dónde está tu hermano? No está resonando en mi conciencia, ¿no? ¿Para qué sirven los ritos, el culto? ¿Para qué son estos tiempos? Seguramente que sí, para una introspección personal,
pero también para volver a recuperar el sentido de la creación, del Génesis primero, que es la humanidad, la humanización. Cuando va Jesús, Charlie, frente a Pilato, vos imagínate que Pilato habrá sido en esa época como el jefe de inteligencia, ¿no? Habrá sido como Astiz, ¿no? Se da cuenta que Jesús estaba frente a Galtieri, Videla, una cosa así, ¿no? Porque Pilato era el custodio de los intereses del Imperio Romano. Sí. Y cuando lo llevan frente a Pilato, frente a un personaje político, ¿no? Pilato empieza a mirarlo, lo mira de arriba abajo, no podía encontrarle nada. Nada, no le puede decir, ¿esto qué es? Pero tenía que satisfacer al Sanedrín. Sí, tenía que satisfacer a la casta sacerdotal, a ver que entregarlo. Sí. Pero fíjate vos que digo esto, que Pilato, semejante animal político, semejante personaje protector y custodio de los intereses del Imperio Romano, que a lo largo de toda su trayectoria habrá encontrado, descifrado, visualizado muchas estrategias de sublevación. O sea, claro, tenía aceitado su tarea. Que Jesucristo era justamente la representación del otro reino. Tal cual. No lo entendía, no lo comprendía. Exacto. Pero estaba. Pero frente a él no puede descubrir. Tiene todo un aceitamiento de su trabajo, pero frente a Jesús no sabe qué, no sabe cómo categorizarlo a Jesús. Y dice, yo no le encuentro nada en él. No encuentro nada malo. Ahora la pregunta es, ¿quién no encuentra a Pilato ahí? ¿Quién lo está encontrando? No le puede encontrar la beta, no le puede encontrar los elementos para sentenciarlo políticamente. Sí, es sedicioso, es culpable que mandarlo a la contra el imperio. Tal cual, no encuentra. Porque en la práctica de la teología pública de Jesús está la humanidad. Es el proceso de la humanización. Es la humanidad. Eso no lo puede descubrir Pilato. No puede descubrir el sentido de humanidad, de humanización nueva, de estrategia creativa que pone Jesús en la construcción pedagógica de las relaciones con el otro. Eso no puede descubrir Pilato. No se da cuenta. Entonces, la teología pública va más allá de la estructura ideológica, política de algún sector. La teología pública sí es política porque responde a las situaciones históricas, pero tiene un elemento de humanización tan profunda que excede a cualquier estructura y a cualquier sistema político. Por eso la Pascua siempre es liberadora, por eso la Pascua siempre tiene ese proceso de liberación, de humanización. Termina colgado Jesús en la cruz. Y seguramente jueves, viernes, sábado, miraremos la cruz, miraremos al crucificado, con mucha congoja seguramente, con mucha reflexión, y de vuelta la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo bajamos de la cruz a los crucificados de este tiempo? Porque si me quedo en la contemplación de la crucifixión de Jesús, me estoy quedando en la contemplación pasiva de la crucifixión de mis hermanos, de las sociedades, crucificadas por los sistemas políticos y económicos. ¿Cómo, de qué manera nos involucramos para bajar de la cruz a los crucificados y que la Pascua verdaderamente tenga un sentido de liberación? Personal, sí, individual, sí, pero también comunitaria y colectiva. Esa es la teología pública de Jesús, que propone poder mirar los procesos de nuestras prácticas religiosas. Y ahí, termino con esto, fe y política no se contradicen. No se contradicen. La materialidad de la vida, esta demanda de necesidades, es lo que al ser humano lo mueve a ser responsable o no. Por eso muchos teólogos han pensado, y teólogas también han pensado, que no se puede ser cristiano y neoliberal. ¿No? Ahí sí hay una contradicción. Claro. Porque si hay estructuras como la del faraón en Egipto, que atentaba la materialidad de la vida, es decir, la comida, la vestimenta, la salud, las tierras.
si estaba ese elemento amenazante, entonces la posición de Dios de decir esto no me gusta, y si aparece Jesús en un imperio romano para que en el corazón del imperio diga así hay que trabajar, y hoy en el siglo XXI la misma pregunta y la misma lógica y la misma reflexión nos llevan a decir que vos no puedes ser cristiano y neoliberal. Jesús, la teología pública de Jesús no bendice Tiberías, no bendice al imperio, todo lo contrario, lo contradice. ¿Cómo lo contradice? Con esa experiencia de la multiplicación de los panes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Me dejaste anodado realmente. Sí, tendría que llevar un poquito más adelante. Es decir, tal vez hacemos una extrapolación de esos tiempos a lo que es nuestra realidad hoy, porque uno ya se piensa, che, estamos en el final de los tiempos con todo lo que está pasando, porque tenemos un imperio persa que no va a aflojar de ninguna manera, porque se estuvo preparando para esto. Tal cual. Fíjate vos que, y ellos están propiciando justamente el fin de los tiempos hoy. Fíjate que en este texto de la multiplicación de los panes, cuando él se va porque se da cuenta que la gente lo quiere hacer rey. Él no quiere ser rey, no king. No, fíjate vos lo que está pasando en Estados Unidos. No king, no queremos reyes. De la lógica con las estructuras, las matrices de dominación, de perversidad y exclusión. No king, no queremos reyes en este mundo que vengan a atentar contra la vida. No king, no queremos ningún Caín que venga a matar a Abel. No king. Estados Unidos lanzó a la calle 10 millones de personas con la conciencia. No queremos reyes. Y Jesús en su teología pública entiende perfectamente eso, que no es por ahí. Cuando vio que la gente lo quería hacer rey, se fue, se escapó. Dice el texto, dice, ¿no? Vio que querían proclamarlo rey y se fue. No king, no queremos los reinos de este mundo. No queremos no queremos capitalismo, no queremos neoliberalismo, que construyen reyes y se creen dueños del mundo, que decide quién come, quién vive, que deciden qué territorio vamos a ocupar, usurpar, invadir, bombardear, los que juegan a ser Dios, reyes, no kings.